Contenido del siguiente programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, amigos, bienvenidos otra vez a este programa Políticamente Hablando, transmitido todos los días jueves a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 8:30 en este espacio de Radio Universidad. Les saludamos como siempre el coordinador general de este programa, el doctor Mario Roberto Morales. Buenos días, doctor. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. ¿Quién les saluda? Pues Carla Roldán. Estamos entonces, como siempre, y como ya se hizo notar en la introducción de nuestro programa, este es un espacio que nace desde la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala para analizar temas desde una enfoque académico y temas de actualidad, tanto a nivel nacional como internacional. Siempre le queremos recordar las vías de comunicación que tenemos para que usted exprese sus comentarios y también sus sugerencias. Estamos en las redes sociales en www.facebook, /políticamente hablando. En Twitter nos encuentra como SCP-USAC y también nos puede escribir a nuestro correo electrónico, el cual es políticamentehablando.usac@gmail.com. En línea nos puede ver en http://radio.u.usac.edu.gt. También ahí puede escuchar el programa, conocer a nuestros invitados todos los días. El día de hoy pues ya presentaremos apropiadamente a nuestro invitado. Y para este tema, entonces, que hoy estaremos hablando sobre el proceso electoral que se avecina ya en el 2015 para que tengamos nuevas autoridades de gobierno a partir del enero de 2016. Y para ello, ¿quién mejor que el licenciado Cristian Castillo, quien ya ha estado con nosotros pues aquí analizando otros temas muy similares de este índole y que es experto en el tema también. Y me da mucho gusto pues presentarlo ya adecuadamente. Cristian es licenciado en Relaciones Internacionales con estudios de la Universidad de San Carlos de Guatemala y también tiene un pensum cerrado en la carrera de Economía. Está cursando actualmente la maestría de Análisis Estratégico, Seguridad y Geopolítica. También actualmente se desempeña como jefe de la División Sociopolítica del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es docente de la Universidad Rafael Landívar, Facultad de Ciencias Políticas y cursos de introducción a la economía, economía política, análisis político y Estado y políticas públicas. Columnista y pluma invitada de medios nacionales, consultor independiente sobre temas del sistema político guatemalteco. Y estoy segura que muchos conocen a Cristian. Muchísimas gracias, Cristian, por estar hoy con nosotros tan temprano. A ustedes las gracias, doctor Carlita, buenos días y un gran saludo a todos los que nos escuchan por Radio Universidad, siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. Entonces, ya como les comentaba, el tema de hoy es pues hablar un poquito sobre en este poco tiempo que tenemos, sobre el proceso electoral que se avecina. Y pues antes ya de iniciar a entrarle pues a todo este tema, vamos a tener la introducción como siempre, pues adecuando la del doctor Mario Roberto. Muchas gracias, Carla. Pues sí, efectivamente, el día de hoy vamos a tocar asuntos que tienen que ver con la inmediatez política de nuestro país. Dentro de las ciencias sociales, una de las tareas más meticulosas que se realizan es precisamente el seguimiento sistemático del desarrollo de la coyuntura inmediata. Y digo que es una de las tareas más meticulosas porque se trata no solamente de hacer acopio de información, sino de relacionar esta información entre sí y con el contexto internacional, así como se trata de interpretar el conjunto de elementos aparentemente dispersos de la coyuntura inmediata para prever sus desenlaces, sus desarrollos, sus consecuencias, ¿no? En ese sentido, pues es un trabajo de tiempo completo
y por suerte pues Cristian Castillo se dedica a eso con mucha responsabilidad, como nos consta a todos los que lo hemos visto, hemos atestiguado sus análisis en la televisión o en la radio. Y para entrar en materia, pues hoy estamos aquí para, pues básicamente para escucharlo, para hacerle preguntas acerca de la coyuntura inmediata de nuestro país, la cual es una coyuntura que para el observador común resulta confusa, resulta fácilmente oscura y un poco difícil de desentrañar, sobre todo en la dimensión de la interpretación de tanto dato y tanto hecho ocurrido en tan poco tiempo. La coyuntura política nuestra es intensa, es sorpresiva, y esto se debe naturalmente, entre otras cosas, a una característica estructural de nuestro sistema político que tiene que ver con la desintegración paulatina de la institucionalidad democrática debido a las mafias y al hecho de que la política se ha convertido en un instrumento de acumulación, de enriquecimiento ilícito, y en el cual se involucran pues todos los actores que tienen que ver con la política, no solamente la clase política en lo específico, sino también en el caso nuestro el ejército, otros sectores militares vinculados indirectamente al ejército, la oligarquía nacional, las cámaras empresariales, el factor del delito organizado, el narcotráfico y otras formas de delito organizado. En fin, se trata de una maraña de elementos en las que el analista político tiene que poner orden para poder explicárselo a la gente, ¿no? Y este es el mérito del trabajo de darle seguimiento a la minucia diaria de la coyuntura política, ¿no? Así que en ese sentido, pues ese no es mi fuerte, así que me declaro en este momento oyente atento de lo que tenga que decir Cristian. Pero para eso le devuelvo la palabra a Carla, quien a su vez va a introducir al asunto específico que nos ocupa esta mañana y va a empezar a conversar con Cristian. Sí, muchas gracias, Mario Roberto. Pues sí, pues quisiera solo hacerles un pequeño bosquejo de los temas que vamos a abordar un poco el día de hoy, esperando que nos dé tiempo pues toda esta hora que tenemos. Y pues aparte de hablar sobre qué es lo que significa este proceso ahora en este contexto en nuestro país, quisiéramos hablar sobre los avances o retrocesos también que ha abordado el TSE. Creo que también es importante abordar el rol de los medios de comunicación en todo el proceso. También tenemos una nueva variante ahora, que es el DPI, ¿verdad?, que ya es utilizado por primera vez como único documento para la votación. Y escenarios posibles, los candidatos, todo lo que podemos esperar según tu análisis, y pues todo lo que tú siempre das continuidad a estos temas. Entonces, Cristian, ya sin más preámbulo, por favor, empecemos con el tema de qué podemos esperar entonces para este próximo comicio. Yo partiría de reflexionar sobre el papel del Tribunal Supremo Electoral, una magistratura que no tiene todavía los 6 meses de haber tomado posesión. Digamos, es una magistratura recientemente estrenada, que ha impulsado acciones que no tienen precedente en la historia de la democracia guatemalteca. Digamos, una magistratura que toma posesión en abril y que un par de meses después saca el acuerdo 117-2014, mediante el cual llama a los partidos políticos a evitar las acciones de campaña y de propaganda prohibidas por la ley electoral y de partidos políticos, toda vez que no hay un proceso electoral convocado. Les da un mes para retirar todo el tema de la propaganda que se había ya ubicado en diferentes partes del país, y se muestra muy unida como magistratura a la hora de lanzar al debate este acuerdo. Justamente al mes, contado en días hábiles, saca el acuerdo 147-2014, mediante el cual suspende a 11 partidos, entre ellos los punteros en la intención de voto de diferentes encuestas.
Esto generó realmente un precedente nunca antes visto en el país, nunca antes manifiesto en el proceso de competencia preelectoral, y logra en alguna medida responder a un clamor generalizado de la academia y de la opinión pública de contener el abuso de los partidos políticos respecto ya del posicionamiento de rostros de personas que buscan la elección para el año 2015. A partir de eso, el Tribunal Supremo Electoral, me parece a mí, da pasos muy certeros en la línea correcta para poder recuperar la credibilidad que en alguna medida el tribunal había perdido en la magistratura anterior por una serie de señalamientos que se le hicieron principalmente de cara al proceso electoral 2011. Sin embargo, en este mes de septiembre, que ha sido tan convulso, que ha tenido tantos elementos de debate político, surge el Tribunal Supremo Electoral de manera controversial nuevamente. El tribunal en este 2011, el 4 de septiembre desde el 2014, levanta la suspensión a los 11 partidos, pero lo levanta en una condición particular. Hay acuerdo de la magistratura, de los 5 magistrados, en levantar las sanciones a 9 partidos políticos, y hay un voto razonado en 2, concretamente. 2 votos razonados para no levantarle la suspensión al partido líder y al partido patriota, que son los que abiertamente han mantenido una campaña de propaganda y que son los que en alguna medida tienen más presiones para evitar la suspensión, toda vez que tienen que hacer todavía asambleas bianuales, preparar las estructuras del partido para las asambleas del año entrante, que son de proclamación de candidaturas. Es una decisión controversial, sobre todo porque sigue siendo evidente el posicionamiento de ambos precandidatos en alguna medida, tanto de Alejandro Sinibaldi, que ya fue proclamado precandidato del partido oficial, y Emanuel Valdizón, que él prácticamente desde las elecciones generales de 2011 se ha mantenido en el posicionamiento en el debate público como candidato o precandidato del partido líder. Perdona, Cristian, que te interrumpa en este punto. Realmente proclamar un candidato no podría ser posible en estos tiempos. Es hasta el 2 de mayo del próximo año que se podría declarar. Entonces, ¿es así? Efectivamente, como candidato sí. Como candidato no puede ser proclamado porque se necesita además hacerlo en una asamblea nacional del partido. Sin embargo, lo que hace el Partido Patriota es en una reunión cerrada del partido, del Comité Ejecutivo Nacional y de sus representantes a nivel territorial, nombran como precandidato. La figura de precandidato no aparece en la estructura jurídica guatemalteca. La figura de precandidato es una creación de los partidos políticos que la utilizan precisamente para empezar a generar campañas de expectación y campañas de propaganda mucho tiempo antes de la convocatoria a elecciones generales. Eso lo que hace es evidentemente manifestar que la suspensión, el levantamiento de la suspensión les da en alguna medida carta abierta para nuevamente buscar el posicionamiento en la opinión pública. El Partido Patriota hace esta nominación de la precandidatura y el doctor Manuel Valdizón sale ya en un meeting o en una caminata cívico nacional, buscando además hacer un meeting en donde él lanza como un relanzamiento de su figura a través de un discurso muy efusivo recientemente previo a las fiestas patrias. Lo que podemos evidenciar es que el Tribunal Supremo Electoral nuevamente es confrontado por las estructuras partidarias que están acostumbradas a funcionar como maquinarias electorales. Lo único que le interesa a los partidos políticos es prepararse y aceitar las estructuras a nivel nacional para competir en las elecciones. Todo esto, me parece a mí, se ha circunscrito a una serie de temas controversiales en este mes de septiembre. Tenemos concretamente ahí lo del caso de Byron Lima, lo del caso ahora de las declaraciones de CICIG con el tema de las comisiones de postulación, la integración y la juramentación por fin de la comisión de postulación para el nuevo Contralor General de Cuentas. Y lo que llama la atención en medio de todo esto es que lo que ha venido sucediendo del 2011 para la fecha es que se ha venido judicializando los procesos políticos y judicializando el proceso electoral. Si recordamos concretamente el proceso de las elecciones generales del 2011, fue a través de una sentencia judicial que se le prohíbe a Sandra Torres poder correr como candidata presidencial. Y entonces pareciera que de cara a las elecciones 2015,
el tema de la judicialización de candidaturas va a estar presente. Ya hay, por ejemplo, señalamientos en contra de Sandra Torres, inclusive una declaración fuerte de un intento de asesinato. También han habido ya algunas expresiones de querer judicializar las actuaciones de Roberto Alejos cuando fuera presidente del Congreso de la República, y entonces lo que estamos viendo es que quienes integren las Cortes a partir del actual proceso de comisiones de postulación van a tener en sus manos la posibilidad de decidir sobre candidaturas para las elecciones generales 2015. Pero además, el Contralor General, el próximo Contralor General de Cuentas, va a tener en sus manos también la extensión de finiquitos. Y si recordamos las elecciones 2011, el tema del finiquito se convirtió, el requerimiento del finiquito se convirtió también en una especie de prefiltro, digamos, para la inscripción de candidaturas. Candidato que no tenía finiquito no podía inscribirse como candidato a elecciones generales. Entonces, quien controle las decisiones del organismo judicial y quien tenga la posibilidad de incidir en las decisiones del próximo Contralor General de Cuentas, también va a poder incidir en las posibles candidaturas generales del 2015. Hasta este momento, Carla y doctor, no hay todavía certeza de quienes puedan correr como candidatos en las elecciones generales del próximo año. A diferencia de los 7 procesos anteriores que se han dado desde la apertura democrática, a estas alturas ya teníamos mucha claridad de quiénes eran los 5 precandidatos que estaban liderando la intención de voto, sabíamos cuáles eran sus propuestas programáticas, si no propuestas programáticas, por lo menos planes de gobierno, había una claridad y una relativa claridad de cuáles podían ser las alianzas político-electorales. En este momento hay mucha incertidumbre. Todavía no sabemos, insisto, quiénes pueden ser candidatos. Todavía no sabemos qué papel va a jugar el expresidente Alfonso Portillo. Todavía no sabemos a quién va a beneficiar la candidatura, una eventual candidatura al Congreso de la República del expresidente Portillo, toda vez que la hipótesis es que él viene a dividir al voto popular. Y al dividir el voto popular se abren muchas oportunidades y expectativas para que por fin veamos en la estructura electoral del país una lucha entre partidos que tienen el mismo mercado electoral. Líder, UNE, él, independientemente de con qué partido corra, vendrían a levantar el debate en el mismo capital electoral, que es un voto popular, que además, por la tendencia histórica, pareciera que para las elecciones 2015 es al voto popular al que le tocará decidir quién será el próximo presidente. Y en este panorama interesante, no se vislumbran posibilidades concretas de que estas fuerzas, es decir, UNE, Líder, Portillo, puedan llegar a acuerdos de unidad. Hay problemas históricos, doctor, sí. Porque digamos, fue la UNE y específicamente el expresidente Colom quien firma la orden de extradición de Alfonso Portillo. Y en alguna medida, aunque ya se han escuchado voces de la misma licenciada Sandra Torres diciendo, miren, yo no tuve nada que ver, fue el flaco, en términos literales, como ella se refiere, fue el expresidente Colom el que firmó esa extradición. Hay ahí, digamos, un antecedente de ruptura. Por otro lado, con Líder, pareciera que el Líder se ha vendido como una oposición única. Cuando revisamos cuál ha sido la participación del Líder en el Congreso de la República, es la única bancada que no ha hecho alianzas con nadie más. Y se han mantenido y se han vendido como la única oposición. Igualmente, a nivel de partido, no se les ha visto acercarse, digamos, a ninguna otra opción partidaria como para poder establecer alianzas. Entonces, me parece que habrá que ver si hay vínculos que se puedan establecer dentro de esas 3 fuerzas. En el caso de Portillo, ya en sus cuentas de redes sociales, el expresidente Portillo ha desautorizado a cualquier partido político en el país a usar su nombre como un recurso preelectoral. Uh-huh. Más bien han integrado lo que se conoce como el Frente Nacional Portillista, uh-huh, que es una rearticulación de estructuras exFRJistas que en alguna medida se reactivan a partir de la identidad de esos de ese partido concreto que logró institucionalizarse. En la historia democrática de Guatemala podemos hablar de 2 partidos institucionalizados, la Democracia Cristiana y el FRG. Los únicos 2 partidos que en la historia democrática han logrado crear estructura partidaria, despliegue territorial e identidad partidaria.
Y esas identidades se están reactivando. Vemos cómo exdeces están ahora integrando este Frente Nacional Portillista. Concretamente, Alfonso Cabrera se ha manifestado abiertamente como el gran convocante de este Frente Nacional. Posibles acercamientos, difícil, doctor, sobre todo para un proyecto político común. Sí, claro, es que eso era lo que yo tenía en la mente, no digamos para quienes podríamos soñar o fantasear, ¿sí? Desde una perspectiva de clase, claro, social, ¿no? Todo este capital electoral, Portillo, Valdizón, Sandra Torres, la Convergencia por la Revolución Democrática, el Movimiento Nueva República, URNG, pues Vinac, tal vez no porque es un partido racializado, no es maya y punto, pero todo ese capital podría no desafiar, sino aplastar a la oligarquía y a la derecha aquí, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor. Y a la luz de la evidencia empírica, digamos, el voto de la provincia define las elecciones de 1985, el primer presidente de la era democrática. Luego vimos que el siguiente gobierno fue electo por un voto muy disciplinado del cinturón metropolitano, el Distrito Central, la ciudad capital, y los municipios circundantes a la ciudad capital. Luego vemos esa misma estructura va a votar nuevamente por Álvaro Arzú. Esa tendencia se rompe con el voto por Portillo, que es nuevamente la provincia la que da un voto castigo a la oligarquía y a los sectores tradicionales de poder que habían gobernado bajo el auspicio, digamos, del Partido de Avanzada Nacional y Álvaro Arzú. Luego eso se vuelve a romper con la elección de Óscar Bercé, que nuevamente es electo por la ciudad capital y el cinturón metropolitano. Eso lo vuelve a romper, digamos, esa tendencia se contradice nuevamente por el voto de la provincia que elige a Álvaro Colón, y se vuelve nuevamente al voto del cinturón metropolitano que elige al actual presidente Otto Pérez Molina. En esa dinámica pendular, prácticamente las elecciones 2015 las definiría el voto de la provincia. Exactamente. Y Cristian, sí, hay muchas apuestas a que siempre el que queda en segundo lugar de una elección anterior es el que gana. Y también ha habido mucho en cuanto a que el líder, pues ya ellos dicen que han hecho un marketing, puede decirse, y ha posicionado la figura de Manuel Valdizón y de líder suficientemente bien, pero ¿podría haber alguna sorpresa? Me parece que sí, Carla, sobre todo porque ese mito de que el que queda en segundo lugar es el siguiente presidente. Y que no repite el partido oficial, ¿verdad? Que también es una de las tendencias a la luz de la evidencia empírica en nuestro país. Teniendo eso en cuenta, en el caso y analizando por partes, primero tomando el caso de Manuel Valdizón, la posibilidad de que Manuel Valdizón sea presidente en el 2015 está asociada a una estrategia que han venido impulsando buscando ganar en primera vuelta. Es decir, el partido líder y sus estructuras al día de hoy plantean que ellos ganan las elecciones 2015 en primera vuelta. La mayoría de los sondeos de intención de voto los posicionan sí con de un 33 a un 37% de la intención de voto. En sondeos propios del partido líder, ellos hablan de que tienen más del 50% de la intención de voto para las elecciones del año entrante. Sin embargo, todavía no se ha logrado evidenciar un despliegue nacional capaz de poder romper con ese mito, digamos, de poder crear un movimiento político que permita, en alguna medida, ganar elecciones en primera vuelta. Todavía eso no es una posibilidad. Y bien, amigos, nos informan que tenemos una llamada. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Muchas gracias. Saludos a todos en cabina, especialmente al licenciado Cristian, que en ese análisis que hizo describió casi estos últimos 20 años de historia en ese movimiento pendular. Yo solamente quisiera preguntar, ¿el voto evangélico tiene algún peso específico, alguna capacidad de empujar? Por ejemplo, Bianchi estuvo con Colón en la última recta, ¿verdad? Y le dio ese empujoncito que necesitaba Colón para ganar. Harold Caballeros estuvo con el Partido Patriota y le dio ese último empujoncito para que lograra ganar. En este próximo comicio, ¿cuáles piensan ustedes que pudiera tener ese voto? ¿Qué peso podría tener? Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por su comentario. Bueno,
tomando el planteamiento que nos hace el estimado radioescucha del voto evangélico en el país, él hablaba de tres casos, digamos, el caso de Bianchi y de Harold Caballeros. Yo sumaría el de Serrano Elías y el de Efraín Ríos Montt en las elecciones en las que participa como candidato y busca levantar precisamente esa unidad o esa identidad religiosa para un voto, digamos, democrático. La evidencia empírica todavía no nos refleja que haya capacidad de cambiar resultados a partir del llamado al voto desde la posición religiosa. Todavía no hay una evidencia lo suficientemente contundente que nos pueda decir que se puede endosar el voto a partir de identidades religiosas. Sin embargo, sí hay ahí una evidencia que él nos refiere, digamos, efectivamente. Viva hace alianza con el Partido Patriota de cara a la segunda vuelta de elecciones generales 2011 y eso en alguna medida pudo haber incidido en un incremento de los votos del partido oficial. Lo mismo, digamos, él refería a Bianchi con la UNE. Pero de cara a este 2015 no hay un candidato que pueda reivindicar esa identidad religiosa y principalmente del voto evangélico. Toda vez que, digamos, Harold Caballeros prácticamente entrega al partido Viva a una eventual candidatura de Suri Ríos y esa posibilidad deja entonces fuera a un expastor que podría en alguna medida convocar a un voto religioso. Creo que todavía no hay un peso político del voto religioso el voto religioso evangélico en el país. El voto católico pareciera ser más disciplinado a la hora, digamos, de responder a una convocatoria a elecciones. Hemos visto, por ejemplo, en los años 80, la militancia de algunos sacerdotes que inclusive buscaron competir por puestos de elección popular y que sí apelaron a esa identidad de los fieles católicos. Sin embargo, yo me abstendría de decir que sí va a haber algún nivel de incidencia de este voto en las elecciones 2015. Para cerrar de pronto con la pregunta anterior que me hacías, Carla, del tema de líder. Líder me parece que podría ganar elecciones generales 2015 si solo si lo logra en primera vuelta. De cara a segunda vuelta, y voy a ser contundente, pecando de especulación porque no tenemos la bola mágica, digamos, pero de cara a segunda vuelta, el pasar a una segunda vuelta en contra de cualquier otro candidato, lo que va a hacer es convocar a un voto antilíder, anti-Valdizón, que en los centros urbanos ya está muy definido, digamos. Los centros urbanos rechazan muy categóricamente la candidatura y las acciones que además en este año 2014 han sido muy controversiales por el lado de Manuel Valdizón. Empezamos el año con el tema del plagio de su libro, de su primer libro en el año, digamos. Ya en este año lleva 2 libros publicados. El primero fue señalado de plagio, luego vino el debate sobre su tesis, luego vino su decisión de renunciar al partido y a la Secretaría General para evitar que el líder continuara siendo sancionado. Es decir, ha habido una seguidilla de errores tácticos políticos que han desgastado profundamente la imagen de Manuel Valdizón en los centros urbanos. Y es ahí en donde se va a concitar muchísimo el llamado a un voto en contra de Manuel Valdizón y una alianza de cualquiera, aunque digamos no importa quién encabece la alianza, una alianza que va a ser convocada a un voto en contra de Manuel Valdizón. Por otro lado, digamos, y para cerrar esta parte, me parece que estamos sí frente a un escenario en el cual el oficialismo podría tener fuertes posibilidades de ser reelecto. Y para eso plantearía algunos argumentos. Sí, está bien, estamos llegando a nuestra primer pausa y vamos a regresar con este tema que dejaste ahorita en el tintero. No nos cambie. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. La Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala está presentando Políticamente hablando. Políticamente hablando. Bien, amigos, estamos de vuelta en este programa Políticamente Hablando. Como les comentamos a las personas que tal vez nos acaban de escuchar, estamos hoy conversando con Cristian Castillo, quien es analista político, pues también jefe del área del área sociopolítica, del IMNUSAC.
Y estamos, como siempre, bajo la coordinación del doctor Mario Roberto Morales y quienes saluda Carla Roldán. Pues estamos conversando entonces sobre el proceso electoral que se viene ahora para el 2015. Antes de irnos a la pausa, pues Cristians mencionó un tema que es el que tal vez el partido oficial pueda pues repetir mandato, ¿verdad? Y que pues creo que es importante seguirlo analizando, Cristian. Efectivamente, Carlita, en este gobierno en particular se ha identificado claramente una estrategia y un proyecto político de continuidad. Todos los partidos que han llegado a presidir el Ejecutivo han buscado la reelección. Los recursos públicos es un incentivo lo suficientemente fuerte como para buscar mantenerse 8 años en el poder. Sin embargo, ninguno de los partidos anteriores me parece que había avanzado lo suficiente como para poder concretar esa estrategia. ¿Qué ha hecho el Partido Patriota para garantizarse la reelección? Primero, una cooptación de todo el sistema de pesos y contrapesos en el Estado. Hay una cooptación de toda la institucionalidad pública, inclusive la autónoma y semiautónoma. Y lo planteo en términos generales porque hemos visto cómo de manera muy controversial se han dado cambios en instituciones muy importantes. Por ejemplo, la Superintendencia de Bancos, que tiene todo el tema de inteligencia de bancos por la vía del lavado de dinero. Ahí hubo un tránsito de autoridades muy controversial. Vimos, por ejemplo, la elección del Procurador de Derechos Humanos, en donde el presidente pide el voto abiertamente en un evento público para apoyar a cierto candidato en aquel momento. Igualmente vemos el control en el Congreso de la República, en los ministerios claves, en la Contraloría General de Cuentas, una decisión muy controversial. El Ministerio de Gobernación emite un acuerdo ministerial para darle a la actual Contralora por los próximos 4 años carro blindado, seguridad, gasolina, teléfono para ella y su familia. Igualmente vemos todo la lucha que se dio en torno al Ministerio Público y cómo logran en alguna medida nombrar a una fiscal que es proclive a los intereses oficialistas. Vemos todo el debate por el control de las Cortes en este momento, la posibilidad de controlar el nombramiento del próximo Contralor General de Cuentas, el acercamiento a medios nacionales, a medios de comunicación nacionales. Ha habido toda una construcción de cooptación del Estado y del sistema de pesos y contrapesos. Pero además, hemos visto propuestas muy controversiales que van en la vía de garantizar la reelección. Por un lado, el primer año, el presidente lanza a debate nacional la reforma constitucional, en donde presuntamente lo que se buscaba era eliminar las prohibiciones a la reelección presidencial. Esto no prospera y luego en este año 2014 nuevamente el presidente lanza a debate, bueno, si no se logra la reelección, por lo menos déjenme quedarme 2 años más en el poder. Y lanza a debate público la ampliación del periodo de mandato, que también fue seriamente señalada y se señalaron concretamente las prohibiciones constitucionales para tal estrategia. Finalmente el presidente decide, bueno, si no continúo yo en el poder, por lo menos que continúe el partido. Y entonces, de unos 2 meses para acá, la estrategia ha sido muy clara y las declaraciones del presidente han sido muy contundentes. Hay que reelegir al Partido Patriota para continuar con los programas y con los procesos que ya se han iniciado y que han dado buenos resultados en declaraciones de él, digamos. Esto nos lleva a pensar también que hay toda una estrategia comunicacional por parte del Ejecutivo para ese objetivo. Hemos visto a lo largo de lo que va del actual gobierno una estrategia de posicionamiento del presidente totalmente mediática. El presidente ha sido el vocero del actual gobierno. No ha habido una vocería como tal. Él da declaraciones de absolutamente cualquier tema. Su tono en los mitines y en los temas públicos es un tono de campaña, digamos, es un tono de el gran discurso de llamado al voto. Hay ahí todo un montaje en los eventos oficiales que inclusive recientemente fueron señalados de estar promocionando inclusive a Alejandro Sinibaldi como el futuro candidato del oficialismo. Hay una estructura que nos permite evidenciar que hay un proyecto político y que nunca en los gobiernos anteriores se había visto tan evidente la posibilidad de que ese proyecto político se concrete. ¿Y por qué? Y planteo una hipótesis muy personal. Me parece que si es el voto de la provincia el que va a definir estas elecciones 2015, la estrategia que están impulsando es una estrategia de divide y vencerás. Es decir, dividir el voto popular
al máximo para permitirle a las estructuras disciplinadas del cinturón metropolitano y del oriente del país, que son las que votaron por el actual gobierno, poder incidir en los resultados de las elecciones 2015. ¿Y cómo vemos esta estrategia? Bueno, tenemos a un líder que compite por ese voto. Tenemos al Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza que compite por ese mismo voto. Y además, un Alfonso Portillo que vendría a ser un llamado a ese voto, a votar en contra de los poderes tradicionales, de la oligarquía nacional, de esos poderes que a él lo pusieron en la cárcel, que evitaron que él, digamos, pudiera promover cambios importantes en la economía del país. Lo que van a hacer abiertamente es un fraccionamiento del voto de la provincia, el voto popular. Y eso le permite, digamos, a un partido patriota que ha manejado, además, clientelarmente sus estructuras en el cinturón metropolitano, poder tener un voto disciplinado. Cuando vemos en dónde se ha entregado la bolsa de alimentos, por ejemplo, ha sido en el cinturón metropolitano, el Distrito Central y los municipios circundantes. Es ahí donde está su voto duro. Cuando revisamos las elecciones generales de 2011 de la segunda vuelta, la diferencia bruta entre el Partido Patriota y el Partido Líder fueron 320,000 votos en todo el país. De esos 320,000 votos de la segunda vuelta, que fue la que le dio el triunfo a Otto Pérez Molina, 260,000 son solo del Distrito Central. Solo el Distrito Central logra darle 260,000 votos más al Patriota, y eso al final es lo que desequilibra los resultados que tuvimos en el 2011. Entonces, efectivamente estamos ante un escenario en el cual habría fuertes posibilidades de que el oficialismo lograra mantenerse en el poder, digamos, sumando fuerzas con toda esta estrategia que he ido delineando. Siguiendo esta lógica, si es cierto, como se dice insistentemente, que a Sandra Torres ha sido cooptada por las cámaras empresariales oligárquicas, ella sería el factor divisionista central del voto popular, ¿no? Digo, si esto es cierto, ella jugaría, quizá, ella sería el ariete divisor del voto popular. No sé cómo lo ve usted. Efectivamente, doctor, si vemos que la UNE todavía tiene estructuras territoriales, digamos, la UNE mantiene una serie de estructuras en el interior del país que han reactivado la identidad, principalmente de las mujeres que fueron beneficiarias de los programas sociales en el gobierno de la UNE. Y ese está siendo como el mecanismo para reactivar la identidad de ese voto popular. Sin embargo, no hay que despreciar el papel que pueda jugar Alfonso Portillo, doctor. Principalmente porque a Alfonso Portillo se le recuerda como el paladín de la lucha contra los sectores tradicionales de poder. Y entonces va a ser muy fácil que Alfonso Portillo regrese al país invocando esa unidad en contra de los poderes tradicionales, que lo único que va a hacer es, insisto, dividir el voto popular, no concretar un proyecto político a favor de las fuerzas populares, sino dividirlo precisamente para garantizar que las estructuras disciplinadas del voto conservador y de los poderes tradicionales logre poner nuevamente al patriota al frente del Ejecutivo. Esto es muy cómodo para ellos, dicho sea de paso, doctor. Claro. Y mire, y aludiendo, por ejemplo, a la conciencia informada de los votantes que se concentran en las áreas urbanas, ¿no? Todos estos escándalos, Lima, por ejemplo, y toda esa fuerza centrífuga que se desprende de él, de su caso, ¿no implica un desgaste para el oficialismo en las próximas elecciones? Totalmente. De hecho, se especula, doctor, desde hace un año aproximadamente, que Alejandro Sinibaldi podría correr fuera del partido oficial. Hace un año aproximadamente se empezó a especular de la compra del movimiento reformador por parte de Alejandro Sinibaldi. Eso fue desmentido por el mismo Sinibaldi. Sin embargo, la ficha del movimiento reformador está ahí, lista para ser reactivada y poder convertirse en la plataforma de un candidato que es muy, digamos, afín a un proyecto conservador en el país. Me parece que los sectores tradicionales de poder ven en la continuidad del Partido Patriota o de alguien afín a ellos la posibilidad de concretar el modelo económico que se está impulsando en el país. Estamos en un momento histórico en el cual el modelo económico está dando un viraje de lo agroindustrial a la extracción, digamos, a las actividades económicas extractivas. Y esto ha sido ampliamente rechazado por el voto o por las fuerzas sociales populares.
también que están rechazando ese viraje hacia la nueva matriz energética que tiene que ver con el tema de hidroeléctricas. Ahí está el interés de los capitales tradicionales, es decir, construir por lo menos una línea de hidroeléctricas que pueda generar energía suficiente para venderle a México y al resto de Centroamérica. Ahí está el dinero para la inversión de los próximos años. El tema de los monocultivos que tienen que ver con caña de azúcar y palma africana, digamos, que todavía se mantiene como un motor de la economía nacional. Pero empezamos a ver fuertemente la minería como un nuevo motor de la economía guatemalteca. Y para eso se necesita un gobierno que defienda esos intereses. Y el Patriota lo ha hecho pues, de manera muy directa, digamos. Utiliza inclusive la fuerza represiva del Estado en contra de estructuras populares que se oponen a ese tipo de proyectos económicos. Y entonces eso le ha quedado como muy cómodo a los sectores tradicionales de poder que ven en la continuidad de un gobierno con estas tendencias la posibilidad de concretar su modelo y poder reproducir su capital. O en Sinibaldi como persona. Exactamente. De hecho, en algún momento se hablaba que la figura de Sinibaldi corriendo fuera del Patriota podría en alguna medida concitar el apoyo inclusive de Alfonso Portillo, que pudiera circunscribirse a esta estrategia de dividir el voto popular, digamos. Lo preocupante de todo esto es qué nos depararía para el próximo periodo de gobierno. Y pensemos rápidamente en escenarios en esa línea. Por ejemplo, si especuláramos que gana un Manuel Valdizón las elecciones, el primer año de gobierno él sería estrangulado a través de la política fiscal. Los sectores tradicionales de poder, que ya se lo han hecho inclusive al Partido Patriota, cerrarían los chorros, que además lo han hecho históricamente. No tributaron en el gobierno de Vinicio Cerezo, cerraron las válvulas de fluido de recursos financieros para el gobierno de Alfonso Portillo, lo mismo le hicieron a Álvaro Colom. Pues, ¿qué más acción de boicot económico inmediato a un gobierno al cual ven como una posibilidad de que el país prácticamente se pierda, que sería bajo el mando de Manuel Valdizón? Manuel Valdizón tendría serios problemas fiscales para poder impulsar su gobierno. Además, recibiría un presupuesto desfinanciado con un agujero fiscal de alrededor de 20,000 millones de quetzales y sin la posibilidad de recaudación tributaria, la situación económica sería crítica para el gobierno central. Cosa similar le pasaría a un eventual gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, que lograría llegar al gobierno convirtiéndose en el catalizador de todos los temores contra Valdizón. Tendría prácticamente que negociar todos los espacios políticos. El gabinete no tendría mayoría en el Congreso y le tocaría enfrentar una serie de prebendas al sector tradicional de poder, digamos. ¿Qué pasaría si Alejandro Sinibaldi o el oficialismo continuaran en el poder? Bueno, tendríamos un gobierno que tendría algún apoyo financiero por parte de los sectores tradicionales de poder. Veríamos la continuidad de la política de protección de los intereses empresariales, inclusive usando al ejército. Pero la variable detonante en un gobierno de esa naturaleza sería la conflictividad y la ingobernabilidad. El nivel de conflictividad e ingobernabilidad en el país llegaría a límites complicados que no hemos visto en el país, por lo menos en los últimos 30 años después del conflicto armado interno, y esto generaría un desgaste no solo al gobierno, sino a las instituciones. Y cerraría, digamos, esos escenarios con un actor que el doctor Mario Roberto planteaba en el inicio, el actor criminal. Uh-huh. Digamos, el actor criminal está jugando en todo este escenario. Ya no solo financiando, sino que ahora inclusive cooptando áreas de la institucionalidad pública. Y eso nos pone como sociedad, como Estado, en una condición de mucha tensión política y obviamente de mucha tensión económica, doctor. Hubo algo que dijo que no comprendí muy bien, la posibilidad de que Portillo pudiera apoyar a Valdizón como persona. ¿Eso no desdiría toda esta bandera antioligárquica de Portillo? A Sinibaldi. A Sinibaldi, perdón. Sí. Me parece que, digamos, la figura de Alfonso Portillo es muy controversial en el país, digamos. Es un presidente que llega a ser presidente reconociendo un delito en aquel momento. Digamos, él dijo, miren, yo maté no a uno, sí, maté a dos. Sí. Luego, en Estados Unidos, confiesa su segundo delito y regresa al país, va a regresar prácticamente como el defensor de las clases populares, digamos. Él es recordado en el país, según algunos sondeos de opinión, como el presidente del pueblo. Y además es recordado
como el mejor presidente de la era democrática. Y además hay una tercera medición que dice que si se permitiera votar por expresidentes, la intención de voto por Portillo supera el 50%. O sea, realmente es una figura totalmente controversial, que su discurso lo ha armado precisamente en contra de los sectores tradicionales de poder. Pero tiene un pequeño detalle. Al haber aceptado su culpabilidad en el lavado de dinero, él confiesa un delito por el cual no ha sido perseguido en Guatemala. Y entonces, aunque él queda absuelto de los cargos en Guatemala, eran por otros delitos. Hay algunas facciones de poder en el país que ya están pensando la posibilidad de cómo nuevamente judicializar la figura de Alfonso Portillo en Guatemala. Eso le da un tema de amarre a estos sectores tradicionales de poder para sumar a una pieza como Alfonso Portillo, que es clave en la estructura política del país, para sumarlo a su estrategia. Y el papel a jugar es precisamente la división del voto. En todo esto especulamos, digamos, porque no tenemos las declaraciones de Alfonso Portillo. Lo que tenemos hasta el día de hoy es una agresiva campaña en redes sociales para levantar la imagen de Alfonso Portillo. Hay fotos todos los días, hay entrevistas. Una de las radios de mayor penetración a nivel nacional tiene entrevistas, constantes a familiares, a las personas del Frente Nacional Portillista. Y hay toda una estrategia para posicionar la figura de Alfonso Portillo. Incluso los medios audiovisuales oligárquicos, ¿verdad? Están agitando en favor de Alfonso Portillo. Esta radio que menciono es una radio que ha sido abiertamente vinculada al gobierno oficial. Y cómo en un medio como este se concita tanto una opinión favorable a Alfonso Portillo. Me parece que están haciendo toda una construcción en la cual obviamente él discursivamente regresará al país con su mismo discurso histórico, en contra de los poderes tradicionales, de la oligarquía guatemalteca, pero jugando en un papel que va en alguna medida a debilitar a esas mismas fuerzas populares. Sí, en este tema, pues la gente... ¿Se pueden entonces esperar que se repitan los mismos vicios del populismo, los mismos temas del que la gente quiere un artículo promocional y con eso ya pues se gana el voto? Pero que aparte de eso, que podemos esperar que se repita como siempre este discurso que tú mencionas, la gente todavía lo acepta, es todavía lo que gana al voto para un partido. Y también qué rol juegan los medios, como otra pregunta. Lo que tú estabas mencionando ahorita, la campaña en medios sociales, hemos visto canales de televisión que surgen por los precandidatos, medios de comunicación escrita también, redes sociales. Realmente es un ataque mediático que se ha dado que tal vez no se había visto anteriormente, y una inversión en publicidad para este tipo de ataque, ¿verdad? Y campañas que no tiene precedentes. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Lo que planteas, Carla, es el sustento básico de la videopolítica. La videopolítica se convierte desde los años 80 o antes, inclusive en Estados Unidos, en el mecanismo para movilizar el voto. Antes eran las cancioncitas, ahora son las redes sociales, ahora es todo ese bombardeo en periódicos, en televisión, a través de radio. Y lo que están haciendo es precisamente construyendo un imaginario, construyendo un mecanismo, una vía de comunicación para movilizar el voto. Los medios de comunicación están jugando ya en la estrategia electoral. Ya empezó, digamos, la batalla electoral en los medios de comunicación. La preocupación de todo esto es que en la población, o el elemento de fondo que hay en la población, es que hay ya profundos elementos de autocrítica. Uno va al interior de la República y dice, bueno, aquí se aprovechan de nuestra pobreza, porque saben que tenemos que aceptar la bolsa de alimentos. No importa quién la traiga, no importa si es la bolsa segura, no importa que la da el gobierno, no importa si es Probolsa que la da Líder, no importa si es láminas o playeras. Lo que nos vienen a regalar es una instrumentalización electorera de la necesidad de la sociedad. Entonces ellos se ven obligados a recibirla, y de hecho le reciben a todos los candidatos, pero hay ya instalado en diferentes espacios del país un proceso autocrítico, un proceso de decir, bueno, con esto no compran nuestro voto. Lo que históricamente había sucedido, que eso lo explican sobre todo autoridades ancestrales, es que en el interior de la República pesa mucho la palabra. Entonces el primero que llegaba y los comprometía,
y les daba alguna prebenda, era al final el que recibía el apoyo del voto del interior. Pero eso está empezando ya a ponerse en entredicho, y lo que está sucediendo en este momento es un cambio en la mentalidad. Esperemos que eso pueda verse reflejado en los resultados electorales. Muy bien, Cristian, entonces ahora ya estamos llegando a nuestra segunda pausa y ya... estamos ya concluyendo un poquito antes hoy el programa. Creo que nos quedamos con muchísimos temas hoy pendientes. Sí. Y pues lo que no platicamos sobre el rol, ¿verdad?, del RENAP en este tema, pero te invitamos como siempre a regresar y seguirlo analizando, porque va a ser un tema que va a dar para bastante. Cristian es el jefe de Unidad Sociopolítica del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, si lo dije bien, y disculpas, y muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, doctor, y nos escuchamos como siempre. Hasta luego. Gracias a los dos. Muchísimas gracias a Radio Universidad. Hicimos un análisis profesional y formativo de la realidad social, económica y de Estado, desde la academia con base en la investigación, y lo hicimos por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. Porque la política es inherente al hombre. Los esperamos la próxima semana, solo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. El contenido del programa anterior es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores.